El espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dijo nuestro Señor Jesús. Amigos y hermanos, ya es momento de escuchar palabras de vida. Hola y bienvenidos a Palabras de Vida. Soy Rogelio Smithson y es un gran placer estar aquí otra vez contigo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy en el libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 17 al 19. Romanos 15, 17 al 19 dice lo siguiente. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Quiero que veas otra vez conmigo el versículo 18 que dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con la palabra y con las obras. Vemos aquí que Pablo ministraba con dos armas poderosas. Número uno, la palabra hablada para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y número dos, las obras. ¿Y cuáles fueron las obras? Lo vemos en el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. El título del mensaje del día de hoy es La palabra y las obras. ¿Sabes qué, mi hermano? Vamos a ver en la palabra de Dios un patrón muy distinto en la vida de nuestro Señor Jesús, en las vidas de sus discípulos, en los 12 que envió, también en los 70 que envió, de la proclamación de la palabra de Dios y las demostraciones de poder. Veremos también este mismo patrón en la iglesia primitiva y nosotros tomamos la Biblia, la palabra de Dios, como nuestro guía y veremos que el patrón que está establecido para la iglesia primitiva es el mismo patrón que existe para nosotros. Así que vamos a ver muchas escrituras el día de hoy, porque quiero que veas que esto viene de la palabra de Dios, no es una invención mía. Y con eso en mente te invito que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver aquí el patrón de la proclamación de la palabra de Dios junto con las demostraciones de poder en la vida de nuestro Señor Jesús. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Vemos aquí las demostraciones de poder hacer y también vemos la proclamación del Evangelio del reino de Dios, enseñar. Vamos a otro versículo, Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué vemos aquí? Jesús predicó el evangelio del reino de Dios y sanó las enfermedades, todas las enfermedades. Vemos un patrón de proclamación de la palabra de Dios y demostración de poder. Proclamación y demostración. Esta es una frase que vamos a repetir mucho en este programa. Quiero que lo digas en voz alta conmigo. Proclamación y demostración. Una vez más, proclamación y demostración. Es un poco parecido a una actividad que hacíamos nosotros cuando yo era niño, quizás lo hiciste tú, que se llamaba en inglés show and tell o mostrar y compartir. Y en esta actividad de mostrar y compartir, los alumnos iban a la clase con un artículo de interés para mostrar la clase y usaban esa cosa, ese artículo que enseñaban a la clase
para contar a la clase de una experiencia que tuvieron que estaba relacionada con ese artículo de interés. Por ejemplo, quizás va un niño con una piedra y empieza a contar su experiencia que tuvo unas semanas atrás subiendo una montaña con su papá y llegaron a un lugar bien bonito y en ese lugar hubieron muchas piedras y como recuerdo llevaron una piedra a la casa y ahora está llevando la piedra a la clase, está enseñándoles a sus compañeros la piedra y está hablando de la experiencia que tuvo con su papá encima de esa montaña. Y quizás después sube una niña que tiene una concha y con esa concha empieza a hablar de un día que pasó hace poco con su familia en la playa. Y estuvieron en la playa, hicieron muy buenas cosas, pasaron un buen tiempo y llevó esa concha a la casa y la llevó ahora a la escuela para contarles a sus compañeros de clase cómo era su experiencia en la playa. ¿Qué están haciendo? Están usando esos artículos de interés como puntos de lanzamiento para contar una experiencia que tuvieron. Nosotros hacemos lo mismo como adultos. Por ejemplo, en mi oficina, mi lugar de trabajo, trabajo en una escuela, una universidad. Tengo este modelo de un tuk-tuk. Yo había ido a México, había ido a Guatemala y había visto los tuk-tuks, pero nunca tuve la oportunidad de subir una. Hasta este año pasado, cuando fui a Guatemala, fuimos a visitar una familia que vivía encima de una montaña y era un poco demasiado difícil subir esa montaña con la camioneta que teníamos, así que nosotros parqueamos la camioneta, subimos los tuk-tuks. Subimos la montaña, visitamos la familia y en aquellos días se hizo realidad mi sueño de subir un tuk-tuk. Y cuán bueno fue, pasé un buen tiempo en ese tuk-tuk. Yo estoy esperando el próximo paseo en un tuk-tuk. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando este modelo de un tuk-tuk para compartir con los estudiantes, mis compañeros de trabajo, mis colegas, cualquier otra persona que se encuentre por ahí de mi experiencia en Guatemala. Cómo oramos por las personas, compartimos el Evangelio del Reino de Dios, hicimos tantas otras buenas cosas ahí. Estoy haciendo mostrar y compartir, show and tell. Y eso es lo mismo que Jesús quiere que nosotros hagamos cuando compartimos el reino del Evangelio de Dios, que usemos nuestras palabras, pero también que nuestras palabras sean respaldadas con señales, maravillas y prodigios, sanidades, obras sobrenaturales, obras de poder, porque esas cosas pueden abrir el corazón de una persona. Quizás te topas con una persona que está bien enferma, está en una condición muy grave con el cáncer, quizás solamente tiene unas semanas para vivir. Y tú dices, ¿puedo orar por ti? Y ella dice, sí, claro que sí, ora por mí. Y dentro de unos cuantos días, milagrosamente, por el poder de Dios, ella se encuentra completamente normal. Ella va a su doctor para otro examen y el doctor queda asombrado. No entiende lo que pasó. ¿Qué pasó? Pasó un milagro de Dios en su cuerpo. Puedes usar ese milagro como un punto de lanzamiento para hablar con esa persona de su necesidad de Dios, compartirle el reino del Evangelio de Dios. Quizás antes pensaba ella que Dios era irrelevante. Ella no tenía tiempo para pensar en él, pero ahora se hizo relevante porque sanó su cuerpo. En verdad, salvó su vida y ahora Él quiere salvar su alma. ¿Qué estamos hablando? Proclamación y demostración. Show and tell, mostrar y compartir. Vemos este patrón en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en esta tierra y lo verás claramente en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La proclamación y la demostración fue el modelo que usó Jesús, pero también vamos a ver que Jesús estableció este modelo para los que él envió. Y empezamos con los 12.
Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 1 y entonces 5 al 8. Empezando con Mateo 10:1, dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos al versículo 5. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracias. Dos instrucciones que vemos aquí para los 12 discípulos. Primero en el versículo 7, predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí la proclamación. Pero en el versículo 8, ¿qué vemos? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios, hasta resucitar los muertos. Vemos aquí los hechos de poder, un patrón que Jesús tuvo para sus discípulos, pero no solamente para sus 12 discípulos, sino también cuando Él mandó a los 70. Vamos al libro de Lucas capítulo 10, empezamos con el versículo 1. Dice lo siguiente, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora veremos las instrucciones en el versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué vemos aquí? Las demostraciones de poder junto con la proclamación del reino de Dios. Proclamación y demostración. Pero no solamente fue para Jesús o para los que envió, sino también el patrón de la iglesia primitiva. Si miras el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verás que Pedro y Juan fueron al templo a la hora de orar y al llegar al templo se encontraron con un hombre mendigo y cojo, un hombre que no podía caminar y por eso estaba mendigando limosnas. Él pidió algo de Pedro y Juan. Pedro lo dijo, ¿sabes qué? No tengo ni oro ni plata, pero que lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice la palabra de Dios que Pedro le dio la mano, le ayudó a levantarse y en aquel momento sus pies y sus tobillos agarraron fuerzas y él empezó no solamente a caminar, sino a saltar, brincar, glorificando a Dios, alabando a Dios. Dios hizo un gran milagro. Un hombre que no podía caminar, quizás nunca pudiera haber caminado, pero por lo menos por mucho tiempo no había caminado. De repente ya estaba caminando, saltando y alabando al Señor. Este milagro sucedió en frente de una gran multitud de gente. Qué bueno, porque Pedro usó esta oportunidad como un punto de lanzamiento para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y él los dijo, ¿saben qué? Este hombre fue sanado por nuestro Señor Jesús y empezó a hablarles de Jesús. Tuvo una gran audiencia que no hubiera tenido de otra manera. ¿Por qué tuvo esa audiencia? Porque ellos habían visto un hecho de poder, una demostración de poder, y ellos conocían a este hombre. Ellos sabían que esto era una persona que verdaderamente no podía caminar antes y de repente estaba caminando. Entonces, si miramos en el libro de Hechos capítulo 3, los primeros 10 versículos, veremos la sanidad de este hombre por las manos de Pedro y Juan, por el poder del Espíritu Santo. Los versículos 11 al 26, vemos la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, tenemos primero la demostración, el mostrar,
Y segundo, la proclamación, el compartir, show and tell. Y si miramos en el capítulo 4 de los Hechos, versículo 4 dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Así que tenemos proclamación, demostración, seguido por crecimiento numérico de la iglesia. El número de los hombres llegó a 5,000. Eso no incluía sus esposas y sus hijos. Un gran crecimiento de creyentes en aquel momento. Pero sabemos que cuando Dios obra así, cuando vemos tan buenos resultados, que el diablo no va a quedarse mudo, sin hacer nada. Él va a pelear, él va a resistir, él viene en contra de eso y sí lo hizo por medio de los líderes religiosos. Ellos vieron lo que estaban pasando y no estuvieron contentos con esto, porque Pedro y Juan estaban proclamando el nombre de Jesús y habían hecho este milagro en el nombre de Jesús. Fue muy tarde, así que no pudieron hacer mucho esa noche, así que tiraron a Pedro y Juan a la cárcel. Pedro y Juan pasaron la noche ahí y el siguiente día tuvieron que comparecerse delante del Sanedrín, que fue el corte supremo de los judíos, y rendirles cuentas de lo que habían hecho en el nombre de Jesús. Los sacerdotes y los líderes religiosos querían castigarlos severamente, pero no lo pudieron porque todo el pueblo había visto este milagro y en verdad tuvieron miedo del pueblo. Así que los soltaron, pero los soltaron con muchas amenazas, amenazas muy severas, diciéndoles, ¿saben qué? Los vamos a soltar, pero ustedes tienen que parar todo esto ahora. Si ustedes sigan ministrando en el nombre de Jesús, proclamando a Jesús como Salvador, como el Mesías, van a haber consecuencias y serán consecuencias fuertes. Soltaron a Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron con los otros creyentes. Ellos empezaron a orar al Señor y no vamos a ver toda la oración, pero quiero que veas conmigo la última parte de su oración en el versículo 29 y 30 de Hechos 4. Hechos 4, versículo 29 a 30 dice lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vemos aquí que la proclamación de la palabra de Dios, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. ¿Qué vemos aquí? Las demostraciones de poder. Vamos a leer la 30 otra vez. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estaban pidiendo de nuevo para proclamar la palabra de Dios y estaban pidiéndole al Señor que respalde su palabra con señales, maravillas, prodigios, demostraciones de poder por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué pidieron eso? Porque esto fue el patrón que ellos estaban siguiendo. Esto fue su modelo, proclamación y demostración. Quiero que lo veas conmigo en la vida del apóstol Pablo, porque Pablo operaba con este mismo patrón. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vemos en el versículo 4 que Pablo sí predicaba la palabra, pero para Pablo era muy importante que la fe de sus oyentes no repose en sus palabras elocuentes,
Él no quería confiar solamente en las palabras que pudiera decir. Él quería que ellos tuvieran un encuentro con el poder de Dios. Él quería que su fe repose sobre el poder de Dios. Por eso él dice en el versículo 5 otra vez, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo quería que las personas a quien ministraba no solamente escucharan la palabra, y eso es muy importante. No estamos menospreciando la importancia de la proclamación de la palabra, pero él quería que ellos tuvieran también un encuentro con el poder de Dios, porque él quería que su fe no repose en la elocuencia de sus palabras, sino en el poder de Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Un hombre que tiene una experiencia nunca quedará a la misericordia de un hombre que solamente tiene argumentos. Quiero decirlo otra vez, un hombre que tiene experiencia nunca quedará a la merced de una persona que solamente tiene argumentos. Hace un poco de tiempo estaba manejando para Uber y me tocó llevar un grupo de jóvenes a un lugar donde ellos querían ir. Yo estaba escuchando unas alabanzas en el estéreo del carro y salió una canción de Barak que muchos de ustedes conocen. Dice, cantaremos de tu gran amor. Muchos de ustedes conocen esa canción y al escuchar esa canción me di cuenta que una muchacha sentada atrás estaba cantando con la canción. Entonces empecé a platicar con ella y le dije, ¿tú conoces esa canción? Y ella me dijo, sí, yo conozco la canción y conozco al Señor, pero en verdad me he alejado de Él. No estoy caminando tan cerca con Él como antes. Así que empezamos a platicar, la animé que se volviera a su Padre Celestial que tiene los brazos abiertos para ella, quiere recibirla. Y en medio de eso salió otra canción que dice, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Muchos de ustedes conocen esa canción. Todos los muchachos en Ocaro conocieron esa canción y empezaron a cantar con esa canción. Y entonces los escuché hablando entre ellos mismos de cómo habían ido a un campamento juvenil y tocaron esa canción y cómo todos estaban danzando, regocijando en la presencia de Dios, teniendo un encuentro con Dios y estaban haciéndolo con esa canción. Esa canción les trajo un recuerdo que ellos tuvieron con la presencia y el poder de Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Los jóvenes enfrentan muchos argumentos del diablo. El diablo los habla con argumentos como esto. No te puedes entregar a Cristo en este momento. ¿Por qué quieres hacer esto? Vas a vivir una vida aburrida. Si te entregas a Cristo en este momento, te vas a quedar en la iglesia con los aleluyas todos los días, vas a quedarse aburrido, vas a perder el placer de juventud, vas a desperdiciar tus años como joven. No, entrégate al Señor Jesús después. No lo hagas ahora. Lo puedes hacer como adulto. Y sabes que Él los habla con argumentos así, muchos otros argumentos, para convencerles que no deben entregarse a Jesús. Pero cuando uno tiene un encuentro con la presencia de Dios, con el poder de Dios, conoce que no hay nada mejor en este mundo que conocerle a Dios. ¿Sabes qué? Eso deshace muchos argumentos. Los jóvenes que en aquel momento en verdad se habían alejado del Señor, se estaban acordando de cuán dulce y cuán buena es la presencia de Dios. Se estaban acordando de que lo que estaban haciendo ahora en este momento alejado de Dios no podía compararse con una relación con nuestro Señor Jesús. Y yo creo que ese reitero que hice con ellos fue una cita divina puesto por Dios para que ellos escucharan esas canciones y que se acordaran de su necesidad de Él. Y yo confío en Dios que el Espíritu Santo seguirá obrando en ellos para que se vuelvan
por completo a los caminos de nuestro Señor Jesús en una relación completamente entregados a Él. ¿Qué estamos hablando? De una experiencia con el poder de Dios. Muchos de ustedes han tenido experiencias así. Hay personas que me están escuchando en este momento. Has tenido un encuentro con el poder de Dios. Quizás fuiste a un encuentro, o fuiste a otro campamento, o fuiste a un avivamiento. Quizás fuiste a Pensacola o Toronto, o fuiste a Buenos Aires, Argentina, y experimentaste el avivamiento con Carlos Anacondia, o experimentaste otra cosa, así, un gran mover del Espíritu Santo, pero ahora estás alejado de Dios. Ahora en este momento no estás caminando muy cercana con Él. Pero el Espíritu de Dios te está hablando en este momento y te está recordando de esa experiencia que tuviste con Dios para atraerte otra vez a la vuelta a Él. Te animo que te entregues a Él en este momento. Vuélvete a los brazos de tu Padre Celestial que está esperándote con brazos abiertos. ¿Qué estamos diciendo? Un hombre que tiene experiencia nunca quedará a la misericordia de alguna persona cualquiera, inclusive el diablo mismo, que solamente nos puede traer argumentos. Hay un hermano que se llama Randy Clark. Randy Clark es un predicador, ministro del Evangelio de Dios, que se mueve en lo que estamos hablando, en la proclamación de la palabra de Dios junto con demostraciones de poder. En verdad, fue un catalizador para el avivamiento en Toronto que sucedió en el año 94 y duró por más de 10 años y todavía está teniendo efectos alrededor de este mundo. Randy Clark tuvo un accidente en un carro cuando él era joven. Este accidente fue tan severo que debiera haberse perdido su vida, pero por la gracia de Dios no perdió su vida, pero sí llegó a un hospital y pasó muchos días allá en ese hospital. Mucho tiempo se quedó en el hospital con pronósticos malísimos de los doctores. En verdad, no hubo mucha esperanza para él, especialmente para tener una vida normal libre de los problemas físicos que vinieron de ese accidente. Pero un día vino la presencia de Dios a su cuarto en ese hospital. Su iglesia había estado orando por él y vino la presencia de Dios, el poder de Dios, y Dios le sanó milagrosamente en aquel cuarto en ese hospital. Y dentro de unos cuantos días, él salió de ese hospital completamente sano, completamente normal, algo que era humanamente imposible. Los doctores no pudieron explicarlo, pero él sabía, su iglesia sabía que eso era un milagro de Dios. El Señor llamó a Randy al ministerio y para entrenarse, prepararse para el ministerio, él fue a una escuela bíblica y pasó un buen rato allá. Hubo un problema con esa escuela bíblica. Esta escuela bíblica fue una escuela liberal que no creía primero en la inerciencia de la palabra de Dios. En otras palabras, no creían que esto lo que tengo en la mano, la Santa Biblia, los 66 libros de esta Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, era palabra de Dios. Nosotros como cristianos evangélicos creemos que todo esto es palabra inspirada de Dios y esta es nuestra guía, es nuestra ancla. Ellos no creían eso y tampoco creían en los milagros. No solamente no creían en los milagros del día de hoy, sino tampoco no creían en los milagros que están escritos en la Biblia. Ellos daban explicaciones naturales para cada uno. Entonces, por un par de años, pasó Randy en esas clases recibiendo muchas enseñanzas de duda y de incredulidad. Estaba escuchando muchos argumentos en contra del poder de Dios. Y dice Randy Clark que pudiera haber perdido su fe, pero
nunca pudo escaparse de la realidad que él mismo tuvo su propio encuentro con el poder de Dios en medio de esa sanidad. Así que él andaba escuchando enseñanzas diciendo que Dios no hace milagros, nunca ha hecho milagros. Y él dice, bueno, si eso es cierto, ¿qué pasa con este milagro que sucedió en mi vida? ¿Cómo es que me quedo sano? ¿Qué pasó con Randy Clark? Randy escuchó muchos argumentos en contra del poder de Dios, pero Randy tuvo una experiencia y ningún argumento que él escuchó de esos profesores pudieron convencerlo que el Señor no obra en las vidas de las personas en este mundo, que no hace milagros. Randy sabía que sí obra el Señor con milagros y hechos poderosos en medio del mundo el día de hoy, porque él había tenido su propia experiencia con Dios. Todos necesitamos, mi hermano, experiencias con Dios. Todos necesitamos sentir su presencia. Yo sé que no lo vamos a sentir en cada momento. Muchas mañanas te vas a levantar y no vas a sentir nada, pero vas a hacer lo que tengas que hacer, vas a orar, vas a leer la palabra de Dios, vas a alabarle, vas a ir a tu trabajo, vas a cuidar a tus hijos, vas a hacer todas las cosas que tengas que hacer simplemente porque nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero necesitamos por lo menos unos momentos en la cual Dios se hace real en nuestras vidas. Si miras las vidas de las personas que el Señor ha usado de manera muy fuerte, verás que ellos tuvieron experiencias con el poder de Dios. D.L. Moody, Carlos Finney, Juan Wesley, tantos otros. Ellos tuvieron encuentros con el poder de Dios, en la cual el Espíritu de Dios verdaderamente los tocó. Y nosotros lo necesitamos también. Podemos hacer la pregunta entonces, ¿por qué necesitamos esto? Estamos hablando de la proclamación de la palabra de Dios y las demostraciones de poder. Por siglos, en verdad por milenia, desde los días de la iglesia primitiva, hemos estado anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos pasado muchos tiempos en la cual no existían muchas demostraciones de poder. Nunca cesaron por completo en todos los siglos. Si haces un buen estudio de la historia de la iglesia, verás que sí existían lugares donde sucedieron los hechos de poder, existieron personas que se fluían en los milagros, pero eran un poco raros. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos un derramamiento fresco del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se está manifestando mucho por su iglesia de esa manera. Y haces la pregunta, ¿cuál es la importancia de todo esto? Quiero darte dos razones por qué necesitamos los hechos de poder. La primera razón es porque los hechos de poder testifican que nuestro Señor Jesús sí es el Mesías. Quiero que veas conmigo el libro de Mateo capítulo 11, los versículos 1 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan el Bautista, el mismo Juan que poderosamente había anunciado la venida del Mesías que era nuestro Señor Jesús, el mismo que bautizó a Jesús, el mismo que estuvo presente cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Juan estuvo presente para todo esto, pero en este momento Juan estaba pasando dudas
Y es un poco entendible. Juan había pasado mucho tiempo en la cárcel y cuando nosotros andamos presos así, es muy fácil perder la esperanza. Así que no estoy aquí para criticarle a Juan. Pero cuando él mandó dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Fíjense que Jesús no le dio ninguna respuesta teológica diciendo, bueno, dile a Juan si se acuerda de las profecías de algunas personas, algunos profetas de unos siglos atrás. Yo he cumplido esas palabras. Él puede confiar que soy el Mesías. Él no dijo nada de esto. Él os dijo lo siguiente. Dile a Juan lo que ustedes han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Estamos hablando aquí de hechos de poder. Estos hechos de poder testifican que nuestro Señor Jesús sí es el Señor, sí es el Hijo de Dios y sí es nuestro Mesías. Y también dice, a los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos aquí otra vez este patrón de proclamación y demostración de poder. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14, versículo 11. Dice el Señor Jesús lo siguiente. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Yo quisiera que ustedes creyeran que yo soy quien diga que soy por las palabras que digo. Pero si ustedes no están dispuestos a creer mis palabras, por lo menos crean que yo soy el Mesías por las obras que yo he hecho. Las obras, los hechos de poder que Él ha hecho. ¿Qué está haciendo esas obras? Esas obras están testificando que Jesús es el Señor. Y cuando nosotros, tú y yo, fluimos en el poder del Espíritu Santo para hacer los hechos de poder, estamos también testificando con las obras que Jesús es el Señor. Proclamamos con la boca que Jesús es el Señor y el Padre Celestial respalde su palabra con demostraciones de poder. Eso es el deseo de nuestro Señor y eso es lo que yo anhelo. Espero que lo anheles tú. Hemos dicho que las obras testifican que Jesús es el Señor, pero hay otra razón también por qué necesitamos las demostraciones de poder. Y para verlo, quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4, los versículos 21 y 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hablamos hace unos momentos de Pedro y Juan cuando el Señor los usó para sanar a ese hombre que estaba mendigando pan, que no podía caminar. Milagrosamente empezó a caminar, saltar, brincar y glorificarle a Dios. Dice aquí que los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, querían castigarlos, pero no pudieron hacerlo. Fíjense lo que dice en el versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. ¿Por qué glorificaban ellos a Dios? Veremos aquí la respuesta. Por lo que se había hecho. Por lo que se había hecho. Dilo en voz alta conmigo la palabra hecho. Hecho. Esa es la cosa, ese hecho de poder es la cosa que les provocó a ellos a glorificar a Dios. Versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mi hermano, mi hermana, si no hubiera sucedido ese hecho de poder, Pedro y Juan no hubieran tenido la oportunidad de hablar al pueblo de nuestro Señor Jesús. Y sí, la palabra era sumamente importante, indispensable. Entonces, no estamos
diciendo que debemos hacer hechos de poder sin en ningún momento proclamar la palabra de Dios. Pedro y Juan pudieran haber traído sanidad a ese hombre, pero si se hubieran quedado mudos, tampoco se hubieran entregado a Cristo los 5,000 personas. Estamos diciendo que en este momento se necesitaban que se ocurrieran las dos para tener esta conversión masiva de gente entregándose a nuestro Señor Jesús. Y es por el hecho, dice la palabra de Dios, que ellos glorificaron a Dios. Quiero que veas otra escritura conmigo y entonces vamos a nombrar la segunda razón por qué necesitamos los hechos de poder. Mateo capítulo 11, los versículos 20 a 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día de juicio serás más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Quiero que capten esta parte porque hay una verdad muy importante escondida aquí. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Captaste esto? Está diciendo nuestro Señor Jesús a la ciudad de Capernaum que lo rechazó. Si en la ciudad de Sodoma se hubieran ocurrido los mismos milagros que ocurrieron entre ustedes, ellos se hubieran arrepentido, ellos hubieran permanecido hasta el día de hoy. Y vemos aquí una realidad muy importante aquí, que hay personas que solamente se van a arrepentir si ellos miran un hecho de poder. Hay personas con que podemos ganar para nuestro Señor Jesús con la sola proclamación de la palabra de Dios. Eso es bueno. Y aún con eso necesitamos el respaldo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios que usa nuestras palabras, que unge nuestras palabras para tocar sus corazones. Nuestras palabras quedan vacías sin la unción del Espíritu Santo. Así que en verdad, aún eso es un milagro. Cuando proclamamos la palabra de Dios, alguien se entrega al Señor por la convicción del Espíritu Santo. Pero estoy hablando de demostraciones visibles, tangibles, palpables del poder de Dios. Dice Jesús a Capernaum que si Sodoma hubiera visto esos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Estamos hablando, mis hermanos, de la ciudad de Sodoma, una ciudad malvada. ¿De dónde viene la palabra sodomía? Viene de Sodoma, una ciudad que practicaba el pecado, una ciudad que estaba enterrada en pecado. Y Señor Jesús dice que ellos se hubieran arrepentido. ¿Con los milagros una garantía que alguien se va a arrepentir? No, porque Capernaum no se arrepintió. Ellos vieron los milagros y quedaron endurecidos. Pero hay personas, inclusive personas que están bien alejados de Dios, personas que pensamos nosotros que de ninguna manera podrían entregarse a nuestro Señor Jesús. Hay personas así, hay muchas personas así que pueden ser alcanzados con el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que pueden venir al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento, si ellos se encuentran con el poder de Dios. Qué buen ejemplo es el apóstol Pablo de esto. Cuando el apóstol Pablo no conocía a Jesús como su Señor y Salvador, Pablo perseguía a los cristianos. Él buscaba a los cristianos para meterlos en la cárcel, para castigarlos, hasta que tuviera un encuentro un día con nuestro Señor Jesús, miró una gran luz, escuchó la voz de nuestro Señor Jesús diciendo: Pablo, ¿por qué me persigues? Eso fue el momento que Pablo se entregó a nuestro Señor Jesús.
Pablo pensaba que estaba haciéndole a Dios un favor persiguiendo a los cristianos, porque verdaderamente él creía que ellos eran una secta falsa hasta que tuviera ese encuentro de poder con nuestro Señor Jesús. Así que estamos diciendo esto. Los milagros no son una garantía que alguien se va a arrepentir. Hay personas que pueden ver todo y están tan duros que nunca se van a arrepentir. Es muy triste, pero es la realidad. Pero también hay personas que lo vemos muy duros, pero cuando ellos vean un hecho de poder, ellos experimentan de alguna manera u otra el poder de Dios en sus propias vidas, ellos llegan al arrepentimiento. Y sabes que, mi hermano, yo quiero usar cada herramienta que Dios ha puesto en mi mano para traerles a otros a Cristo, para ganar a este mundo que desesperadamente necesita a Cristo. Mi misión, y espero que sea tu misión, es poblar el cielo y vaciar el infierno. Y para hacerlo necesitamos usar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y una de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos es la habilidad de fluir en los señales, maravillas y prodigios, el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando una vez más? La proclamación de la palabra de Dios junto con demostraciones de poder. Y cuando juntamos estas dos cosas, tenemos un dúo dinámico que verdaderamente trae resultados. Quiero pedirte que me acompañes una vez más a nuestro texto principal que se encuentra en Romanos capítulo 15, los versículos 17 al 19. Quisiera leerlo una vez más. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿De qué estamos hablando aquí? Los inconversos, las personas que no habían entregádose al Señor Jesús con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, por medio de la palabra y las obras, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Tengo una pregunta para mí. ¿Quieres ver tu ciudad lleno del Evangelio de Jesucristo? Tu estado, tu provincia, tu departamento, tu nación, el lugar donde vives. ¿Quieres ver este lugar lleno del Evangelio de Cristo? Entonces Dios nos está dando un clave muy importante, que nos movamos en la proclamación de la palabra de Dios junto con las demostraciones de poder. Quiero que esta nación esté llena, repleta con el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Quiero que se haga muy difícil en esta nación de los Estados Unidos escaparse del Evangelio de nuestro Dios. ¿Es porque estoy tratando de empujar mi religión sobre los demás? No, cada uno tiene libertad para escoger la religión que va a practicar, su manera de adorar a Dios. Es una libertad que tenemos en este país. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice, Jesús nos dice, está escrito en la palabra de Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Y yo quiero que todos lleguen al Padre. Quiero que tengan la vida eterna con Él en el cielo. Quiero que eviten el infierno y quiero ver al Señor intervenir en sus vidas aquí en esta tierra. Le pido al Señor que venga su reino y se haga su voluntad aquí en este lugar como está hecho en el cielo. Quiero ver la intervención sobrenatural de Dios en las vidas de las personas que me rodean. Y esto es un deseo que yo sé que viene de Dios. Y con esto ya vamos a terminar este estudio, pero quiero dejarte con dos pensamientos.
Número uno, hemos establecido en este estudio que el patrón de nuestro Padre Celestial que ha puesto para nosotros como el cuerpo de Cristo para alcanzar este mundo que está alrededor de nosotros con el Evangelio de nuestro Señor Jesús es la proclamación de la palabra de Dios junto con los hechos de poder, las demostraciones de poder. No es solamente palabra y no es solamente hechos de poder, es una junta de los dos. Necesitamos los dos trabajando juntos. Y número dos, esto es algo que nuestro Señor ha puesto para cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Cada creyente en nuestro Señor Jesús que tiene a Jesús como Señor y Salvador puede fluir en esto. No es algo que está solamente reservado para unas personas especiales, solamente un apóstol, algún profeta, otra persona así. Qué bueno que ellos fluyan en estas cosas también, pero es algo para cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. En el último estudio hablamos de Efesios 2:10, de que nuestro Padre Celestial ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros de antemano. Y hemos dicho que la proclamación de la palabra de Dios junto con demostraciones de poder es una buena obra que nuestro Padre Celestial ha preparado para cada uno de nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, si nunca has fluido en esto, te animo que te pongas dispuesto en las manos de Dios. Por medio del Espíritu Santo que mora en ti, tú puedes fluir en estas cosas. Qué emocionante es esto. Y con eso en mente, quiero animarte, mi hermano, mi hermana, que siempre sigas adelante, nunca para atrás, lo mejor ya está por venir. Adelante con nuestro Señor Jesús, que el Señor te bendiga. Hasta luego. The stars.